¿Qué tal? Nos encontramos en este otro video de esta serie de explicaciones de circuitos lógicos con compuertas lógicas. Hasta ahora habíamos visto la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT, que si la conjugábamos con estas dos básicas que nosotros teníamos acá, podíamos formar la compuerta NAND y la compuerta NOR, que son compuertas universales. Las compuertas básicas eran la AND, la OR, la NOT, y las universales son la NAND y la NOR, que son estas que tenemos acá, que surgían de combinar la NOT con estas dos. Y ahora aparecen las compuertas especiales o exclusivas, que son estas dos que vamos a ver acá, ¿sí? Que a comparación de las anteriores, por ejemplo, la AND multiplicaba y la OR sumaba, en este caso las compuertas exclusivas utilizan una expresión de una condición, ¿sí? Entonces, por ahí resulta un poquito más difícil acordárselo, pero es bastante simple, bastante sencillo. Así que vamos a ver cómo funciona. Comencemos. En este primer circuito, fíjense, tenemos la compuerta esta que tenemos acá, que fíjense que es parecida a la OR, solamente que tiene acá atrás como una pequeña colita o alerón. Yo le digo que es como si fuese un alerón de un cohete, fíjense que tiene la forma de cohete. Y tenemos las dos entradas, la podemos encontrar con 3, con 4 entradas, incluso con más, pero vamos a hacer la explicación con 2 y después les queda de tarea ver las otras con otras entradas, con más entradas. Y tenemos la salida, ¿sí? Este tipo de compuerta se llama XOR, ¿sí? La X que se agrega adelante es de exclusiva, ¿sí? Porque son compuertas exclusivas. Entonces, esta compuerta se llama compuerta XOR, ¿sí? Entonces, la función lógica va a ser esta, ¿sí? Es como una suma, pero tiene este circulito diferente acá que se agrega en el más, ¿sí? Porque quiere decir que es una suma exclusiva, se llama así, ¿sí? Como es una XOR, una compuerta exclusiva, la suma es exclusiva también. Y acá es bastante simple, ¿sí? Nos dice, ¿sí? Acá tenemos un pequeño errorcito que lo vamos a corregir. Nos dice que cuando la Z va a ser 1, la salida acá vamos a tener un 1, solamente cuando las entradas sean de diferentes valores, ¿sí? Recordemos que en binario o en los circuitos lógicos vamos a tener solamente dos posibilidades de que tomen valores diferentes, 0 y 1, prendido y apagado, pulsado o sin pulsar. Entonces, cuando solamente una de esas dos pulsadores o una de esas variables, de esas tantas variables que puede tener de entrada, esté pulsada, es el único momento en donde la salida va a prender. ¿Qué quiere decir? Cuando A y B estén las dos pulsadas al mismo tiempo, o cuando ninguna de las dos estén pulsadas, estén sin pulsarse las dos al mismo tiempo, ahí la salida va a estar en 0. No se va a prender la lámpara que tengamos acá al final. Solamente va a prender cuando haya una de las dos que sea de un valor diferente. Entonces, fíjense. En este caso tenemos A y B que tienen el mismo valor. El mismo valor es 0. Fíjense, en las dos entradas están en 0. Entonces la salida está en 0. Ahora si yo presiono las dos están en 1. La salida sigue estando en 0. Ahora, si yo dejo una sin pulsar y la otra sí pulsada, ahí sí la salida está en 1. Fíjense. Y si por ejemplo presiono A y la B la dejo sin presionar, ¿sí? En ese caso una está en 1 y la otra está en 0. Entonces la salida va a ser un 1. Entonces, llevándolo a limpio, ¿sí? La función lógica de una XOR o una OR exclusiva, una suma exclusiva, nos dice que cuando los valores de entrada sean diferentes, yo voy a tener un 1 en la salida. Y si no, voy a tener un 0. Fíjense. Acá los dos valores son diferentes. En la combinación 1, fíjense, tengo B en 0 y A en 1. Entonces la salida va a ser 1, porque tienen valores diferentes. Si yo tuviese 3 variables, también, si por ejemplo tuviese la variable C y estuviese en 0, tengo al menos una que es diferente. Entonces, a mí me alcanza para decir que la salida Z va a ser 1. Fíjense,
que B está en 1 y A está en 0, perdón. Entonces la salida está en 1 porque los dos valores son diferentes. Pero fíjense que mientras B y A tienen los dos el mismo valor, que en este caso es 0, la salida va a ser 0. Y acá tenemos B y A, que los dos tienen 1, los dos están impulsados, la salida Z va a ser 0. Entonces podemos decir que en una suma exclusiva o una compuerta XOR, ¿sí? XOR, la vamos a escribir acá para que se recuerde, XOR, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es solamente un 1 en la salida cuando las variables de entradas tengan valores diferentes. Vamos a ver esta otra. Esta se llama, en realidad, recuerden que cuando tenemos el puntito adelante en una compuerta, quiere decir que tenemos un negador. Entonces, esta compuerta, al tener un negador adelante, le vamos a agregar la n, ¿sí? O recuerden cómo se llamaba la suma negada, ¿sí? La suma negada se llamaba NOR, ¿sí? Entonces, como la suma negada se llamaba NOR, pero esta es una compuerta exclusiva, porque fíjense que tiene un alerón atrás o una colita, ¿sí? Va a pasar a llamarse XNOR, ¿sí? Porque es una compuerta exclusiva que es parecida a la suma, ¿sí? Pero que está negada esa suma. Entonces, es muy parecida a la que habíamos visto antes. Acá tenemos el mismo problemita que se corrió esto, ¿sí? Pero fíjense, nosotros vamos a tener, la función lógica es la misma que teníamos antes, solamente hay que cambiar algo en particular. Fíjense, es A suma exclusiva B, es este símbolo de más con un círculo alrededor, ¿sí? Y la negación lo involucra a toda la suma, ¿sí? A todo el término. Porque fíjense que la not o la negación estaría adelante. Entonces, va a ser lo contrario a la compuerta que vimos recién. ¿Qué quiere decir? Z va a ser 1 cuando A y B tengan el mismo valor. Fíjense, si yo comienzo la simulación, fíjense, A y B en este caso están los dos en 0, están sin pulsarse. Entonces la salida va a ser 1. Si yo pulso los dos, fíjense, A y B está en 1, la salida está en 1. Pero si yo dejo uno sin pulsar, la salida pasa a estar en 0. Si yo, por ejemplo, pulso a B, pero dejo sin pulsar, pulso A, pero dejo sin pulsar B, la salida también pasa a ser 0. Entonces, cuando yo tenga A y B que tengan el mismo valor, la salida va a ser 1, ¿sí? Y si no, si son diferentes A y B, la salida va a ser 0. Entonces, fíjense acá en la tabla de verdad. Acá tenemos 0 y 0, 0 suma exclusiva a 0, lo podemos leer así. Los dos valores de A y B son iguales, están en 0 los dos, entonces la salida va a ser 1. Acá tenemos B y A están en 1 los dos, entonces la salida va a ser 1. Pero fíjense acá tenemos B está en 0 y A está en 1, tienen valores diferentes, entonces la salida va a ser 0. Acá tenemos B en 1 y A en 0, entonces la salida va a ser 0 porque tienen valores diferentes. Estas dos compuertas que nosotros vimos acá, la XOR y la XNOR, no realizan operaciones matemáticas específicamente en sí como para que nosotros podamos analizar. Sí hacen una suma o una cosa ahí rara, pero es un poco más complicado que acordarse esto que decíamos acá, que si A y B tienen valores diferentes o tienen valores iguales, nos va a dar un valor de salida específico. Entonces, estos circuitos se pueden combinar, ¿sí? Podemos combinar una compuerta XOR con una XNOR, con una suma, con una OR sola, con una AND sola, con una NOT más. Entonces vamos a ver cómo combinamos esos circuitos en el próximo video. Espero que hasta acá se haya entendido y nos vemos la próxima. Hasta luego.